En este video vamos a encontrar la fórmula o identidad para coseno alfa, coseno beta. Miremos que tenemos un par de cosenos que se multiplican para dos ángulos distintos. La fórmula de identidad que vamos a encontrar inclusive nos permite utilizar ángulos que sean iguales. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para encontrar esa identidad o esa fórmula? Vamos a partir de estas dos identidades que ya son conocidas para nosotros, que es el coseno de la suma y el coseno de la resta o diferencia. ¿Por qué? Porque en ambas tenemos este producto. Entonces, el primer paso consiste en sumar estas dos identidades de ecuaciones. Aquí tenemos que coseno alfa más coseno alfa menos beta lo puedo sumar, porque recuerden que cuando estamos sumando dos identidades, igualdades o ecuaciones, pues yo puedo hacer uso de esta propiedad. Si yo tengo que A es igual a B y que C es igual a D, luego A más C es igual a B más D. O sea, sumamos los miembros que están aquí a la izquierda y eso debe ser igual a la suma de los miembros que están aquí a la derecha. Entonces, teniendo eso claro, vamos a tener coseno alfa más beta más coseno alfa menos beta idéntico ¿a quién? A dos veces coseno alfa coseno beta, porque este más este nos va a dar dos veces, tenemos la misma expresión. Y aquí menos seno alfa seno beta más seno alfa seno beta, esto se anula, se hace cero. Tenemos una cantidad negativa y otra positiva de igual, digámoslo así, magnitud, entonces se nos hace cero. Entonces ya lo único que nos resta es despejar este coseno alfa coseno beta, y para hacerlo miremos que lo único que nos estorba es el 2, entonces multipliquemos a ambos lados por un medio. Vamos a tener un medio coseno alfa más beta más coseno alfa menos beta, y esto es idéntico. Si multiplicamos esto por un medio, lo que hacemos en realidad es que este 2 por un medio es 1, entonces nos queda coseno alfa coseno beta, y esta es entonces la identidad que queríamos tener. Ahora vamos a analizar qué sucede con alfa y beta, o sea, qué pasa cuando alfa y beta son iguales y qué pasa cuando son distintos. Y cuando digo distintos es que sea alfa mayor a beta o viceversa, que sea el mayor beta. Entonces, si alfa es lo mismo que beta, tendríamos coseno de alfa por coseno de beta, que es el mismo alfa. Entonces, coseno alfa por coseno alfa tiene que ser idéntico a un medio de coseno de alfa más alfa, porque beta es alfa, o sea, coseno de 2 alfa más alfa menos beta, pero beta es alfa, entonces alfa menos alfa nos daría 0, coseno de 0 grados, y de aquí recordemos que coseno de 0 es 1, vamos a tener, y coseno por coseno es coseno cuadrado, que coseno cuadrado de alfa es lo mismo que tener un medio coseno de 2 alfa más 1. Miren que de aquí se puede desprender la identidad para el coseno del ángulo doble. Simplemente pasamos este 2 aquí a multiplicar y este 1 a restar. Vamos a hacerlo. O sea que tenemos que coseno de 2 alfa es lo mismo que tener a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Recuerden, pasé este 2 aquí a multiplicar y luego este 1 que está sumando a restar. Pero esta no es la identidad que usualmente tenemos para el coseno del ángulo doble. De hecho, la identidad que tenemos para el coseno del ángulo doble nos relaciona a el seno aquí. Es muy simple, lo único que hacemos entonces es cambiar coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Si hacemos eso, miren que coseno de 2 alfa es lo mismo que tener 2, 1 menos seno cuadrado menos 1. De aquí 2 por 1, 2 menos 1 nos va a dar 1. Y 2 por menos seno cuadrado menos 2 seno cuadrado de alfa. Y esta sí es la identidad que conocemos para el coseno del ángulo doble. O sea que si en esta fórmula tenemos que alfa es igual a beta, vamos a poder deducir también la fórmula para el coseno del ángulo doble. Ahora bien, vamos a preocuparnos de este caso, que alfa sea mayor a beta y que beta sea mayor que alfa, o para que nos quede alfa siempre por delante,
Vamos a tener que alfa sea menor que beta. Cuando hablamos de la fórmula para el seno por coseno, hicimos ese análisis. Aquí lo vamos a hacer también porque es importante entender que en esta fórmula en particular no hay ningún problema con estos dos casos. Digo que no hay ningún problema con los signos, ¿por qué? Miren que cuando alfa es mayor a beta, esta diferencia me va a dar positiva. Entonces hasta ahí no pasa nada, porque de hecho esta diferencia de alguna forma se establece para que eso suceda, que alfa sea mayor que beta. El problema en teoría es cuando alfa es menor que beta. Si alfa es menor que beta, entonces vamos a tener que esta diferencia es negativa, pero el coseno de un ángulo negativo es el coseno del ángulo positivo. Recordemos que coseno de menos x es coseno de x. Para que lo ilustremos con un ejemplo, supongamos que alfa es 45 grados y que beta es 90 grados. O sea que si yo quiero encontrar el coseno, bueno, en este caso no tiene mucho sentido hacerlo porque ese beta ya sé que es 0. El coseno de 90 va a ser 0. Vamos a hacerlo con otro ángulo, 30 grados. Beta que sea 30 grados. Entonces yo quiero encontrar coseno de... Voy a cambiarlo para este segundo caso que es en realidad el complejo. Voy a ponerlo que alfa sea menor 15 grados. Coseno de 15 grados por coseno de 30 grados. Esto va a ser lo mismo que tener un medio que multiplica al coseno de la suma, que ya sabemos que es 45, más el coseno de la resta. Y la resta, miren que alfa es 15 y beta es 30. Entonces 15 menos 30 nos va a dar menos 15 grados. Pero aquí coseno de menos 15 es lo mismo que tener que a coseno de 15 grados. No tenemos ningún problema. Aquí no se me altera este signo de acá como si sucedía cuando hablábamos de el producto de seno por coseno. En este caso solo existe una fórmula en los textos para este producto, que es esta. O sea, en los textos de trigonometría existen dos fórmulas para seno por coseno porque consideran cuando alfa es mayor que beta y cuando beta es mayor que alfa, pero en el caso de coseno por coseno siempre vamos a tener la misma fórmula. Obviamente ya utilizaríamos calculadora, para este caso no, sabemos que es raíz de 2 sobre 2, inclusive para el de 15 ya sabemos que lo podemos expresar como una diferencia entre el de 45 y 30 y lo podemos encontrar con la fórmula de coseno de la diferencia de dos ángulos, pero no nos vamos a poner en eso, simplemente es que entendamos que esta identidad o fórmula que vamos a encontrar en los textos de trigonometría siempre va a ser la misma para coseno por coseno.